Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes breves reflexiones, pensamientos basados y fundamentados en la palabra de Dios que procuran la edificación de nuestras almas. A lo largo de la última etapa del programa que venimos haciendo, estamos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pudiendo apreciar y pudiendo comprender juntos la importancia de cada detalle que la Biblia, en su propia revelación progresiva, nos enseña acerca de alguien tan fundamental como la tercera persona de la trinadeidad de Dios, aquel que es Dios, aquel que comparte esencia, aquel que comparte atributos, aquel que comparte carácter, pero que se distingue únicamente en la revelación del misterio de la Trinidad. En cuanto a lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, la gran revelación, como decimos, es Jehová, ¿verdad? No decimos con esto que en el Antiguo Testamento, como estamos estudiando y viendo juntos, no aparezca claramente la figura del Espíritu Santo, ya que Él está, evidentemente, desde el principio en la propia acción creativa de Dios. Pero podemos ver cómo esa gran revelación es la gran comunicación que el propio Moisés da al pueblo israelita en Deuteronomio 6:4 cuando dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí vemos esa unicidad, en contraste con el politeísmo, en contraste con la abundancia de deidades paganas, para claramente poder evidenciar, para poder claramente revelar, para poder vindicar al único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento la gran revelación es la trinadeidad de Dios. Dios se revela a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, que forman una unidad indivisible, exactamente iguales, como digo, en esencia, en sustancia, en atributos. Cuando nosotros podemos ver claramente las palabras que nos dice el escritor de Hebreos acerca del Hijo, son muy contundentes, ¿verdad? En el primer capítulo del libro de los Hebreos, el comienzo es Dios, es la primera palabra, Theos en griego. Es un libro que me encanta porque comienza con la primera y única y última realidad existencial, Dios. Entonces dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
O sea, está hablándonos del Antiguo Testamento, está hablándonos del tiempo de la vieja dispensación, está hablándonos del tiempo en el que Dios, que es aquí la figura clara del Padre, habló por medio de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, a los antiguos por medio de los voceros escogidos para transmitir sus mensajes. En estos postreros días, ahora ya cambia la época. Primeramente estamos hablando acerca del tiempo que transcurre entre lo que contiene el primer capítulo de Génesis y hasta el último capítulo de Malaquías. Entonces, los postreros días comienzan con la personificación de Dios en Cristo Jesús. La manifestación en carne de Dios en Cristo da inicio a los postreros días. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Hijo ahora mismo es la última y definitiva comunicación de Dios. No es, evidentemente, igual a los profetas que hablaron a los padres, aunque en sí mismo tiene una función profética. Como sacerdotal, como regia, son los oficios que Cristo encarna en su propio ministerio. Pero aquí lo que podemos ver es que Él es Dios comunicando. Aquí no hay artículo. Nos dice Dios habla por Hijo, en la misma manera que la primera palabra, el primer nombre que vemos en el versículo 1 es Dios. No hay el Dios, es Dios. Pues en la misma manera está diciendo Hijo. Entonces aquí tenemos una comunicación perfecta y clara de Dios en la nueva dispensación, en estos postreros días. Este Hijo que es el heredero de todo, pero que es a su vez el creador del universo. Heredero de todo porque es el Hijo eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, y heredero de todo porque Él redimió en la cruz del Calvario todos aquellos asuntos que le constituyen como el heredero de todo. Él es el resplandor de su gloria, o sea, no es algo que emana de Dios, Él es Dios mismo. O sea, la gloria que el Hijo, aun velada en su humanidad, podía manifestar en la misma gloria del Dios eterno. En la imagen misma de su sustancia, o sea, lo que vemos en Cristo es la misma sustancia de Dios. Aquí tenemos el término hipóstasis. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, aquí podemos ver que ya lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento tiene ciertas connotaciones diferentes al Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento la persona de Jesucristo la podemos ver a través de diferentes teofanías o cristofanías, o sea, manifestaciones de Cristo antes de su humanización. Por lo tanto, Cristo está presente, el Espíritu Santo está presente, pero la propia revelación progresiva de Dios nos enseña la importancia de lo que ya podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento tenemos esa clara revelación que es Dios mismo, con todo lo que Él es y representa. En el Nuevo Testamento tenemos ese misterio maravilloso que es la trina deidad de Dios. Entonces, en este sentido, veremos muchos versículos como la Escritura le atribuye al Espíritu Santo las mismas funciones, la misma autoridad, el mismo poder que Dios en lo que Él representa y figura en el Antiguo Testamento. A Él le podemos ver como el Creador, y ya digo, ya desde el Antiguo Testamento lo vemos, pero necesitamos de la propia revelación progresiva. Hemos venido estableciendo en los últimos programas al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, viéndole con todo su esplendor, viéndole con todo su poder, viéndolo en las propias relaciones iniciales en cuanto a la creación, cuando todo estaba en cierta manera desordenado, cuando estaba todo vacío, y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, con ese término maravilloso que encontramos, que quiere decir ese ave que revolotea.
exactamente igual a lo que también se nos cita en el libro de Deuteronomio, usando el mismo verbo que aquí encontramos en los primeros, compases de Génesis, el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 11. En cuanto a la propia actividad de Dios con su pueblo, le hemos podido ver cómo manifiesta su contrariedad con los impíos, de esos hombres malvados que podemos ver en el capítulo 6 de Génesis, esa descendencia terrible de Caín, donde él dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, ciertamente él es carne. Después hemos podido verle en sus tratos con Moisés, en sus tratos con Josué, en la propia obra del tabernáculo con ese hombre llamado Bezalel. Y ahora en este programa de hoy vamos a ver un contexto que viene en el segundo libro de Samuel, un contexto precioso, referente al propio rey David. Me gustaría que pudiéramos ir al capítulo 23. Estamos ante las últimas palabras del rey David, lo cual hacen de este contexto algo tremendamente importante, ¿sí? David había sido joven, David había envejecido, y David era muy consciente de que Dios seguía siendo el mismo. Es importante que aquí realmente David está dando una idea tan profunda de Dios, una idea tan concreta, tan clara acerca del conocimiento que él tenía en cuanto a la naturaleza de Dios, donde lo vemos ya claramente entre los 3 primeros versículos. Podemos ver cómo él es muy consciente y hace un resumen de su propia experiencia, de cómo fue su vida, de los grandes errores cometidos, pero que Dios permaneció inmutable, intacto. En él no hubo cambios. Y él seguía siendo la roca, y él seguía siendo la luz que había alumbrado a este siervo a lo largo de todo su desarrollo ministerial, y por supuesto ahora en sus últimos días. David seguía afirmando las mismas cosas delante de Dios. Es curioso ver que él también puede reconocer que él ve que tuvo en su propio corazón una integridad importante. Él dice en el capítulo anterior, en el verso 24, yo también fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. ¡Qué precioso es cuando podemos llegar al fin de nuestras vidas! ¡Qué precioso es cuando podemos llegar al fin de nuestro tiempo sintiendo que hemos sido acompañados por Dios! Siempre recuerdo la expresión de un hombre mayor que yo, que un día me dio una gran lección en mi preocupación por él. Él me miró a los ojos y él me dijo en una forma muy clara todavía: siento la presencia de Dios allí donde piso. Por lo tanto, esto es muy importante en la propia comprensión de la compañía que Dios nos hace a través de su Espíritu Santo. Es muy profundo lo que el propio apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, en el versículo 19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice: el cual está en vosotros. Este verbo estar es el verbo griego imi. Es un verbo que habla de existir. Aun cuando nosotros podemos salvaguardar las diferencias existentes entre la relación del Espíritu Santo con los santos del Antiguo Testamento y con la propia condición neotestamentaria, porque sabemos perfectamente que en las propias palabras de Juan se nos enseña en el capítulo 7, verso 39, que ese Espíritu Santo no había descendido en la manera más perfecta si cabe, porque todavía Cristo no había sido glorificado. Por lo tanto, el Señor tuvo que ser glorificado para que pudiera venir el Paracleto, la promesa del Padre, no solamente a ungir a los hombres
o a dirigir a los hombres o a acompañar a los hombres, sino a existir dentro del corazón de los hombres. Esto nos habla de una gran diferencia que nosotros debemos y tenemos que apreciar, siempre entendiendo y reconociendo la perfección con la que Dios trató con estos hombres santos en la vieja dispensación, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y David fue uno de ellos. Entonces, cuando nosotros podemos comprender lo que él está sintiendo, lo que él está viendo, lo que él está entendiendo en su propia experiencia, entonces el propio texto que el apóstol Pablo cita a la iglesia de Corinto dice: ¿o acaso ignoráis? O sea, su desconocimiento, él se estaba llevando a una práctica incorrecta en cuanto a que se tenía que entender que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando a nivel individual, en el propio conjunto colectivo de los creyentes, en la experiencia individual de cada uno. A diferencia del propio capítulo 3, donde se nos enseña ahí que él está hablando del cuerpo de Cristo. Él aquí se está dirigiendo a los creyentes individualmente y les dice: o ignoráis, desconocéis que vuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, este tabernáculo terrenal, como bien nos enseña en el capítulo 5 de la segunda epístola, esta morada terrestre, este tabernáculo que se deshace, o sea, donde nosotros hoy estamos habitando, donde estamos desarrollando la fe y donde el propio David estaba comprendiendo que era un tabernáculo que se estaba acabando y que estaba ya al fin de su existencia. Entonces, este cuerpo, aún en su limitación, en su temporalidad, en su imperfección, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Y aquí el verbo está es el verbo, como dije hace un momento, griego imi, que quiere decir existir. Cuando nosotros podemos profundizar en oración, en comprensión, en valoración del significado tan poderoso y tan glorioso de que aquel que creó los cielos y la tierra, de que aquel que creó los mundos y el universo conocido, de aquel que creó aún aquellas galaxias donde el hombre no alcanza ni con la maquinaria más precisa que podamos tener, existe en nuestros corazones, reside, vive. Ante esto, yo solamente puedo dar muchas gracias a Dios por lo que soy, por lo que represento. Observa que este verbo está en vosotros, dice mucho, pero es que el siguiente párrafo que encontramos, el cual tenéis de Dios. Y aquí tenemos el verbo ejó, que nos está hablando de poseer, con todo lo que eso significa. No solamente Dios existe en nuestros corazones, sino que nosotros le poseemos. Él es nuestra porción. Él es el Dios que habita en nuestro interior. Es nuestro Dios por la gracia mediante la fe. Ante esto, queridos hermanos, queridos oyentes, sabemos que estamos en una situación mundial de terrible riesgo, de terrible peligro. Sabemos que el mundo está constreñido, vemos a un mundo sufriendo, vemos la creación gemir y sabemos perfectamente que estamos acercándonos a tiempos finales porque claramente lo que podemos ver en todos los lados nos habla de esto. Entonces, queridos oyentes, nosotros, aquellos que tenemos fe en Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que somos templos del Espíritu Santo. Y me permito un minuto para poder dirigirme a alguien que pueda estar escuchando este programa y que en su vida no haya recibido al Señor Jesús por la fe. Pues si usted quiere tener una seguridad en este mundo como la que experimentó David, como la que pudo testificar David, como la que estoy testificando yo y como la que pueden testificar muchos creyentes de todas las latitudes de este mundo, hoy para usted hay un mensaje: arrepiéntase de sus pecados. Sepa que Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Venga a Jesucristo para lavar su vida en su sangre. Recíbale por la fe
y sea una nueva persona, constituida por Dios, creada por Dios, en quien existe, en quien habita el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, está en nosotros y lo tenemos de Dios para comprender que no somos nuestros. O sea, la existencia, la presencia, la posesión de la gracia que hemos recibido es un indicativo de que ahora nosotros tenemos un dueño existencial, un director de nuestra vida, un guía de nuestros pasos, alguien que realmente nos recuerda que hemos sido comprados por un precio altísimo, por la propia sangre, por la preciosa sangre de Cristo, como ese cordero sin mancha ni contaminación, dispuesto desde antes de los tiempos presentes y presentado hoy por amor a nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que nos estaba enseñando el rey David. Por eso él nos dice, estas son las palabras postreras, o sea, las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Todo esto vino por la unción del Espíritu Santo. Él se pudo distinguir en el propio reconocimiento en su reinado, en la propia unción por el Dios de sus padres, por el Dios de Jacob, y aquel que tenía el don maravilloso de alabar, y aquel que nos dejó tantos salmos escritos, el dulce cantor de Israel. Verso 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Para concluir este programa podemos ver cómo David claramente expresa y tenemos una perfecta claridad en cuanto a la trinadeidad de Dios en pleno Antiguo Testamento. El Espíritu ha hablado por mí. Tercera persona, el Espíritu Santo. El Dios de Israel, la roca de Israel, la figura del Padre, primera persona de la trinadeidad de Dios, Dios. Parte B del versículo 3, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Es la segunda persona de la trinadeidad de Dios. Este justo es Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, aquí les dejo y espero haberles trasladado una edificación espiritual, una reflexión espiritual para considerar la grandeza del estudio de la persona del Espíritu Santo en todo lo que es la revelación a través de las páginas y a través de la propia verdad progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento y en el próximo programa seguiremos con esto, donde lo hemos dejado hoy. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde de todas estas circunstancias que estamos viviendo en este mundo. Muchas gracias.